emocionante es poder retomar este proyecto. Como ustedes saben, vamos a empezar una nueva serie. Hace unos 2 meses empezamos a orar por esto y Dios puso el anhelo de... no quiero revelar todavía el título, pero Dios puso el anhelo en Itzel y en mí de volver a retomar Shema. Para los que no conocían este proyecto antes, los invito a ver los primeros capítulos grabados. Están en todos los canales de streaming de podcasts. La verdad es que hay una aplicación muy buena para hacer que tus podcasts queden en todos los servicios. Y lo único que tienes que hacer es suscribirte, ponerle ahí una alerta para que te avise cuando subimos algo. Y también estamos en YouTube. Agradecemos mucho que podemos contar con que nos pueden escuchar desde todos los canales. Para todos, no para todos es fácil acceder a un podcast todavía, porque a lo mejor aquí en México y en Latinoamérica apenas está surgiendo, pero por eso hicimos el de YouTube. Y bueno, a mí la verdad es que se me hace mucho más sencillo grabar el audio solamente, pero creo que también es importante hacer una relación con los demás. Y es por eso que esta serie no solo va a ser una plática, un estudio para ustedes, sino queremos que esto se vuelva un proyecto en el que podamos alcanzarlos como un estudio bíblico en vivo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Síganos para más detalles. Estamos en Instagram y en Facebook como Shema Podcast y ahí vamos a poner noticias. La idea es poder, con todo este material que desarrollamos escrito, de nuestras notas que hacemos para enseñar, que podamos hacer ebooks como libros de trabajo o workbooks, en donde vamos a poder reunirnos con ciertas personas que tengan el anhelo de hacerlo y poder estudiar de manera presencial con estos libros de trabajo. Entonces síganos. Bueno, quiero como dato cultural decirles que a mí la música jazz me motiva mucho para empezar mi día y hacer ciertos proyectos. Y bueno, ustedes saben que me gusta cantar y la música jazz representa algo muy importante desde 3 años para acá. Espero algún día tener la oportunidad de contarles. Entonces, si de repente escuchan de fondo música jazz, es porque creativamente me estimula. Sé que Dios es el que da la inspiración, pero estimula mucho mi cerebro por alguna razón. Debe haber un estudio atrás de todo esto. Pero bueno, les quiero dar las gracias por escucharnos hoy. Y bueno, quiero revelar el nombre de este estudio. Es los atributos de Dios. Lo escogió Itzel. Ella tiene notas de un libro de Piper que vamos a poner en las notas del podcast, toda la información de nuestras referencias. Y ella quedó muy tocada por este libro, donde habla de los rasgos que caracterizan quién es Dios. Y casualmente, yo también di con un estudio de R.C. Sproul, que también es uno de los teólogos más reconocidos de este siglo. Murió hace poco, pero dejó un legado muy importante a través de su ministerio que se llama Ligonier. Y también por coincidencia, di con un estudio en mi iglesia. Justo vamos a empezar a estudiar los atributos de Dios, pero con otro autor que se llama Arthur W. Pink. Y tiene mucho material como todos ellos, traducido al español. Y queriendo ver lo que había también de otras fuentes en internet y todo, encontré muchísima información. La mayoría en inglés. Sin embargo, quise como resumir en mi capítulo, el que me toca a mí dar, la aceidad de Dios, los diferentes estudios que se hacen sobre este tema por diferentes teólogos tan reconocidos de este siglo y en el caso de Pink, del siglo pasado. Yo espero que, así como yo, sean muy alentados a estudiar este tema que es la aceidad de Dios. Esa palabra no es común, pero se las voy a deletrear. A-S-E-I-D-A-D. Aceidad. ¿Y qué significa? Vamos a empezar nuestro estudio. Voy a leerles nada más y nada menos
que el significado de la Real Academia Española. Y dice, es un atributo de Dios, por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. O sea, Él es. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque a través de este medio puedo comunicar tu palabra con todos los que escuchan. Tú sabes lo que esto representa para mí y lo bendecida que he sido de estudiar este atributo tuyo en especial en medio de un tiempo de caos que pudiera parecer de desesperanza. Yo te pido que así como habló a mi vida, tú lo uses para hablar a los corazones de todos los que escuchen. Conquístanos a través de tu palabra, a vivir para ti, a querer saber más de ti y a dar fruto de lo que ya tenemos. Por tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, vamos a repetir el significado. Es un atributo enteramente de Dios. Nadie tiene la aceidad como parte de su carácter. La aceidad es por lo cual Él existe por sí mismo. Él existe por necesidad de su propia naturaleza. Quiero decirles que este tema va a ser un challenge, pero bueno, vámonos a Romanos 4:20 al 21. Sin embargo, respecto a las promesas de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Poderoso era también para cumplirlo. Eso solo quiere decir que nuestra fe no está puesta en las promesas. Nuestra fe no está en que se cumplan esas promesas, sino en que Dios es poderoso para cumplirlas. Es muy diferente confiar en el plan que Dios tiene para ti y confiar en Dios, que es el que hizo ese plan para ti. Y lo mismo es con las promesas. Tú tienes que aprender a confiar en el Dios que hizo esa promesa. Eso es parte de esta aceidad que solo se atribuye a Dios. Nuestra fe puede descansar en su carácter, en esta característica. Nunca lograremos entender esto completamente. Nuestra mente lo explicará siempre de manera limitada. Su aceidad no es comparable con nada que conozcamos, pues Dios y solo Él es autoexistente. Así como les platicaba, Arthur W. Pink decía, es insuficientemente explícito. Así que, como yo, confíen en que este significado siempre va a quedar con pendiente y es algo en el que ustedes van a ir creciendo. ¿Por qué es bueno confiar en esto? Porque siempre vamos a tener un límite en entendimiento. Y la Biblia lo dice. Hay cosas que no nos van a ser reveladas o que nos van a ser reveladas después, pero lo que ya sabemos, de eso se nos va a demandar. Entonces, ¿por qué estudiar aceidad? Lo vamos a ver al final. Tomen ahí el hold de que esto lo vamos a ver resumido en conclusión, pero descansen en que nuestra mente es limitada y Él lo sabía. Vamos a leer Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos a compararlo ahora con Juan 1. Juan 1 narra justo el pasaje de Génesis 1, pero ahora cumplido en la persona de Jesús. Y dice, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Y bueno, en el original quise estudiar lo que significa principio, y es, en estos dos versículos en particular, nos lleva a un pasado eterno. Eso quiere decir que Cristo estaba en un pasado eterno. No es que hubo un comienzo de Cristo, un comienzo de Dios. Era algo eterno. Se refiere a un pasado que no tiene fecha. Que solamente
ha estado por siempre y que trajo todo a existencia. Entonces, la palabra original es bara, está en hebreo, y es la palabra para principio, que contiene esta palabra que se ha usado en el Antiguo Testamento 44 veces, contiene el significado de un momento de existencia y todo lo que pudiera existir antes. Entonces, recuerda, no vamos a dominarlo todo, pero a mí me queda muy claro entender que si hubiera un comienzo, el principio al que se refiere Génesis 1 y Juan 1 es bara, que es ese comienzo y todo lo que pudiera haber existido antes, o sea, una eternidad. Y bueno, en este principio se ha usado en diferentes traducciones de esta manera, con diferentes versiones, que bueno, pudiera yo decirles, traducciones. Y bueno, son también de muchos comentaristas judíos que concuerdan que ese es el significado de bara. Y como les dije, está 44 veces en el Antiguo Testamento y solo hace referencia a una característica de actividad divina por parte de Dios. O sea, bara solo se usa cuando Dios está actuando. No se usa con otra persona, ni en una situación, ni nada. Bara solo le corresponde a actividad de Dios. Entonces, bueno, a mí se me hizo muy profundo esto, ¿no? Dios entonces existe siempre y obviamente existe antes de la creación. Nunca hubo un momento en que Dios no existiera. Eso también es como mind blowing. Y bueno, voy a leerles un quote de Sproul, que es uno de los autores que estuve estudiando, y dice: si existe algo, entonces algo siempre ha existido. Si alguna vez no hubo absolutamente nada, entonces nada podría ser posible ahora, porque no se puede sacar algo de la nada. Si hay algo ahora, entonces demuestra que siempre ha habido algo. Si hay algo ahora, entonces demuestra que siempre ha habido algo. Y bueno, ¿por qué ustedes creen que si Él no necesitaba, si es enteramente por su naturaleza que Él existe, ¿por qué hacer una creación? ¿Por qué crear? Esto nos va a llevar siempre a entender nuestra posición delante de Él. La creación es simplemente una manifestación de su gloria. Tú y yo, y lo que vemos alrededor, manifiesta su gloria. Cuando tú entiendes esto, que tú eres una parte de la manifestación de esta gloria, te queda claro por qué también Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Porque él es enemigo de Dios. Y todo lo que sea parte de Dios también es su enemigo. O sea, al nosotros mostrar una parte de esta gloria, Él va a ser nuestro enemigo por default, aún seamos incrédulos. La otra razón es que es un acto soberano, enteramente. Simplemente lo quiso hacer. No es que un día Él se sentía solo o estaba encaprichado de, bueno, pues quiero tener algo. No, simplemente fue en su soberanía como una creación. ¿Por qué ustedes creen que quiero que mediten en esto? Él no creó porque estuviera incompleto o necesitara algo, pues Él es suficientemente glorioso en sí mismo, sin la creación. Es diferente que manifestemos su gloria y que creamos que necesita esta gloria para ser glorioso. Son cosas opuestas inclusive. Vamos a leer 1 Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. El dominio eterno. Él es singular en su majestad, único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Sostiene a todos
pero es independiente a todos. Él no depende de ti o de mí, de nuestra adoración, de nuestro servicio, de nuestra felicidad, de nuestra satisfacción para ser glorioso y existir. Él es. Algo que a mí me ha alentado mucho saber es que nada de lo que yo haga o no haga lo define, pues Él es el quien defiende su nombre. Hay un versículo que me persigue a veces con tantas atrocidades que pasan en el mundo cristiano, que es que por causa de vosotros mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Si bien es blasfemado entre los gentiles, su nombre no cambia quién es Él. Ellos no van a poderse justificar en la eternidad de no haber creído por el tropiezo de otra gente, el tropiezo de otros cristianos, las circunstancias que vivieron. Ellos van a tener que dar cuentas de sí, como la palabra lo dice. Y es ahí cuando tú sabes que siempre va a haber fidelidad en cuanto a que la iglesia va a seguir existiendo a pesar de nosotros, que Él va a seguir predicando el evangelio a pesar de nuestros errores como iglesia global, y esto lo va a hacer siempre por amor de su nombre. Esa es también parte de la aceidad de Dios. Si Él es la fuente de todo, no tiene ninguna obligación con nadie. Es decir, nadie le da algo de lo que Él quede en deuda. Tú y yo a veces limitamos nuestra ofrenda. A veces nos vamos al pasado en el Antiguo Testamento y queremos justificar la cantidad que damos como un diezmo. Si bien esto es bíblico y es bueno, el estándar con Cristo es más alto. Nos lleva a dar alegremente, bondadosamente y conforme a lo que Dios pone en nuestros corazones. Y al tú dar, tú estás participando de la adoración. No estás dándole algo a Dios. Él ya te lo dio. Entonces, tú estás administrando los recursos que Él provee en tu casa, y al tú dárselos, Él no te debe nada a cambio. Sin embargo, hay una bendición cuando lo haces. Pero Él no nos debe nada. Entender esto para mí ha sido clave desde mi adolescencia, porque tenemos una tendencia muy grande los adolescentes, bueno, los que son adolescentes, a sentirnos, en inglés se dice entitled, que merecemos todo. Y entender que no le debemos, que Dios no nos debe nada, nos vuelve a poner en nuestro lugar y nos humilla en el aspecto de que tú obedeces para agradarlo, no obedeces para recibir algo a cambio. Entender la aceidad de Dios te va a llevar a pedir perdón, porque lo usamos, como en otros capítulos los hemos compartido, lo usamos como una máquina de refrescos, que damos algo y trae algo a cambio. Nos va a llevar a pedir perdón por esto. Por eso, esa es una de las razones tan importantes por las cuales debemos estudiar los atributos de Dios y en especial la aceidad, porque nos ubica y nos humilla. ¿Y qué dice la palabra? Él da gracia a los humildes. No hay otro lugar en el que podamos descansar como en Él. Y el hecho de podernos mostrar vulnerables y humillarnos delante de Él es un acto de fe en que podemos descansar, que Él puede ser nuestro refugio, que Él es suficiente y que estamos a salvo. Con Él sí podemos ser enteramente vulnerables. Él es el Dios que fue, quien es y quien vendrá. También hago referencia a nuestra serie de santidad, donde tocamos este tema de Apocalipsis. Este es parte de un versículo que dice que el Dios que fue, quien es y quien será. Nuestros corazones fueron hechos para Dios. Esa es otra de las razones por las que tenemos que estudiar aceidad. Solo en Él encontramos el descanso y la satisfacción y el placer que nuestros corazones, incluso nuestros cuerpos, buscan, porque fueron hechos para Él. Por eso
cuando tú estás en planes de casarte, es tan importante que tú ya hayas encontrado quién es Dios. Porque si no encontraste tu satisfacción en Él, no lo vas a encontrar en nada más. Entonces, te invito a que estudies también por qué tu corazón está hecho para Él. Otra de las razones, que es la razón número 3, es que aunque está fuera de nuestra comprensión, debemos aspirar a ser absorbidos por esta grandeza. Quiero leerles un quote y es escrito por Morgan. Dice: ¿debemos traer en oración cosas pequeñas? Y es una pregunta retórica a la que él contesta: todo lo que queremos en esta vida es pequeño. Y aún así, él quiere escucharte, él quiere tener una relación contigo y te quiere demostrar su grandeza. Por eso es tan alentador estudiar la seidad, porque entiendes quién es, que es autosuficiente, que es autoexistente, que es grandeza incomparable, que es majestad incomparable, perfección incomparable, y aún así quiere estar con nosotros. Es ahí cuando no puedes compararlo con tus ídolos. Y es en esta humildad en la que Él da gracia para que tú puedas vivir tu vida. Y bueno, es breve, porque de todas maneras no vamos a entenderlo al 100%. Pero es sustancioso porque lo puedes meditar durante la semana. Y yo le doy gracias a Dios porque lo trajo justo en este momento donde pasamos por... Bueno, ya para que darle gloria a todo eso, más bien. Yo creo que es algo mundial, tú sabes perfectamente a qué me refiero. Y para mí haber estudiado esto me vuelve a dar confianza y me vuelve a dar aliento y me vuelve a dar esperanza. Como creyentes somos llamados a ser conscientes de lo que pasa, a tener empatía, a ser considerados, a tener compasión, a actuar, a orar, a buscar restauración, porque no acaba ahí. La última respuesta, la última acción siempre va a ser la de Dios, y en Él podemos poner nuestra esperanza. Así que cobra ánimo, estudia los atributos de Dios con nosotras y aliéntate. Espera noticias, suscríbete al canal, lee tu Biblia y ora. Y los lunes mándanos tus peticiones. A las 7 de la noche nos estamos conectando en un live en Instagram, Shema Podcast, para orar contigo, orar por ti y pasar un tiempo con nuestro Señor de adoración a través de la oración. Esperamos que sea de lento esta serie. Como te comentaba, lo vamos a extender a que sean estudios presenciales. Si estás interesado, por favor escríbenos. Puedes escribirnos un mensaje directo en nuestras redes. Y bueno, más adelante vamos a seguir dando más datos, así que activa las notificaciones. Que Dios te bendiga. Yo soy Daniela García, no me presenté, Daniela García, torrentera de Alanis. Y bueno, me gozo contigo de poder estudiar la palabra. Dios te bendiga.